Hola amigos de Ferdi Sports, estamos el día de hoy con Antonio Díaz, campeón mundial de kata. Antonio, bienvenido a la redacción de Ferdi Sports. En primer lugar, saber qué te inspiró a dedicarte al karate y sobre todo a kata como tal. Mira, yo empecé a hacer karate por influencia de mi papá. Él practicó boxeo, karate, entonces bueno, a veces en la casa él llegaba y se ponía a entrenar y yo de pequeñito, bueno, con apenas 4 o 5 años lo copiaba. Entonces mi papá fue mi primer maestro de manera informal, ¿no? Dándome algunas clases en la casa. Luego, cuando ya tenía edad suficiente para que me aceptaran en un dojo o en un gimnasio como formalmente de karate, me llevó y bueno, a partir de ahí bueno, comencé a practicar y bueno, ya es parte de mi vida, ¿no? Específicamente la especialidad del kata es en la que he logrado la mayoría de mis títulos. No quiere decir que no haya practicado o que sea algo separado, ¿no? al combate, sino que bueno, es la especialidad en la que tuve la primera oportunidad de entrar en una selección de mayores. A pesar de eso, bueno, fui campeón panamericano juvenil y nacional en combate y bueno, ya entrando a la selección de mayores sí decidí especializarme pues por la parte de kata. Antonio, ¿cuándo descubriste o a qué edad descubriste que efectivamente era tu vocación? Bueno, yo creo que al principio era como un hobby, ¿no? Incluso yo no era de los chamos que ganaban siempre, más bien me costaba mucho al principio. Empecé a competir, bueno, un poco tarde, ¿no? No desde que empecé la práctica del karate, sino cuando ya tenía unos 3 o 4 años practicando y iba para los eventos y me iba mal, no ganaba, de repente ganaba una medallita de bronce. Entonces bueno, fue poco a poco, pero yo creo que eso me dio, lo importante es que me gustaba, ¿no? Lo que estaba haciendo y poco a poco también eso me fue enseñando que con trabajo y constancia se podían lograr cosas, ¿no? Ya como a los 13 años tuve la oportunidad de ir a un Panamericano juvenil. Luego tuve un tiempo en el que no fui convocado para la selección nacional y ya a los 16, 17 volví a ser llamado para la selección y a partir de ese momento dedicarme un poco con más disciplina pues a practicar y a entrenar. Ajá, Antonio, también saber ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Cómo haces para invertir tu tiempo, tu vida personal con esto tan importante que ahora es tu carrera? O sea, ser campeón mundial de kata no es nada fácil. Bueno, yo creo que el karate es parte de mi vida, ¿no? Podría decir que casi todo está enfocado, ¿no? O relacionado mucho con el karate. Tuve la oportunidad, bueno, de sacar una carrera universitaria. Me gradué en la Universidad Católica de comunicador social en la mención de comunicaciones publicitarias y bueno, lo principal en los momentos libres es compartir con mi familia, con mis amigos, con la gente que tal vez a veces por tantos viajes o por tantos entrenamientos no puede uno dedicarle el tiempo que tal vez quisiera, ¿no? De todas formas, disfruto mucho con el karate, aparte de lo que es la parte competitiva. Tengo, digamos, una faceta como instructor y eso me ha permitido también viajar a dar seminarios, también dar supervisión y asesoría técnica a varias escuelas en Venezuela que están bajo una organización que estoy representando. Es la organización de mi maestro en Japón que represento yo aquí en Venezuela y bueno, eso me ha permitido viajar y me permite conocer gente. Y yo creo que bueno, a veces no queda mucho tiempo libre fuera del karate, pero lo estoy disfrutando, ¿no? Siempre hay posibilidad de compartir con toda esa gente que forma el mundo del karate. ¿Consideras que desde tus inicios hasta la actualidad ha habido una evolución dentro del karate o como tal del kata acá en Venezuela? Sí, yo recuerdo cuando empecé a hacer karate, veía las competencias, ¿no? Y para nosotros ver que los que en ese momento estaban representando a Venezuela, ganar una medalla de oro en un campeonato panamericano era, bueno, algo increíble, ¿no? Y la celebrábamos muchísimo. Los pocos que llegaron a ser campeones o que lograban una medalla en un panamericano, bueno, eran mis héroes en ese momento, ¿no? Mis modelos a seguir. Y creo que fueron, hay que reconocer que de alguna manera ellos fueron los que empezaron pues ese camino. Hoy en día
Venezuela domina prácticamente el área panamericana, en la especialidad, específicamente en la especialidad de kata, en el conjunto, pues en todas las categorías hay un buen nivel, pero creo que todavía Venezuela sigue en el tope. Pero específicamente en kata yo creo que hemos logrado ubicarnos, ¿no?, como el país más fuerte. Y eso, bueno, se ve también con los resultados a nivel de campeonatos internacionales como el Mundial o algunos abiertos en Europa, donde no solamente conmigo se han logrado medallas, sino con otros atletas que vienen subiendo y que creo que prometen muchísimo, ¿no? Eso me contenta mucho porque hay una buena generación de relevo. Antonio, sabemos que tienes un tatuaje en tu espalda, que una tipografía en japonés. Para ti personalmente, ¿qué significa? Primero, ¿qué significa tu tatuaje en las siglas en japonés? Y para ti personalmente, ¿qué significa? ¿Qué te da a entender? ¿Por qué te lo hiciste? Bueno, yo creo que el tema de la cultura japonesa, ¿no? Todo eso, el karate, bueno, viene por supuesto de Japón, ¿no? Y eso me ha permitido tener un contacto un poco más allá con lo que es toda la cultura oriental, específicamente Japón. Y bueno, ese es un tatuaje que tal vez representa un poco lo que siento, ¿no? Lo que quiero expresar. Son 3 kanji que significan carácter, ¿no?, o espíritu de samurái. Los samuráis, bueno, son los guerreros, ¿no?, de una época específica en Japón y de alguna manera tenían esa mentalidad, pues, marcial y toda su filosofía, pues creo que me llama mucho la atención y fue lo que quise tal vez un poco plasmar ahí cuando hice ese tatuaje. Nos comentabas que eras comunicador social. Una vez que quizás tu ciclo cierre dentro del karate, ¿tienes pensado ejercer la profesión? ¿Cómo podrías, ¿no?, ayudar a toda la disciplina del karate y sobre todo a tu especialidad, que es el kata, dentro, ¿no?, de la rama de comunicación social? Mira, siempre he tratado como de buscar oportunidades donde pueda aportar, ¿no?, lo que aprendí en mi carrera universitaria al karate, al deporte. He tenido algunas experiencias, ¿no?, como trabajar en el departamento de prensa del Instituto de Deportes Miranda. Tuve también una experiencia bien interesante que me llenó muchísimo, que fue hacer una temporada de un programa de televisión que se llamaba Karate para Todos. Y bueno, es algo que me gustaría retomar cuando pueda, cuando tenga más tiempo, ¿no?, para dedicarle a esto, porque creo que hace falta, ¿no? Y el karate y las artes marciales son disciplinas que son muy practicadas en Venezuela, y creo que hay una gran cantidad de personas, pues, que tal vez necesitan ese espacio para expresarse y para ver, pues, lo que son las noticias y todo lo referente a las artes marciales. Ahora, considerando todo el trayecto que has tenido como karateca, ¿cuál consideras que ha sido el rival más difícil que te ha tocado enfrentar hasta el momento? Mira, a lo largo de mi carrera creo que me he enfrentado a competidores muy fuertes. Recuerdo que en una época juvenil tuve una rivalidad con un atleta peruano que es de origen japonés. Su nombre es Akio Tamashiro. Él había sido campeón panamericano. Me tocó a él de alguna manera sacarlo, pues, o destronarlo de ese título. Y ya, bueno, en los últimos años sí se creó una rivalidad que tal vez diría, pues, que es la más fuerte, con un atleta italiano. Su nombre es Luca Valdesi, 3 veces campeón del mundo, 13 veces campeón de Europa de manera consecutiva. Yo creo que es uno de los atletas más importantes o con mejores resultados en la historia del karate. Y bueno, tuvimos la oportunidad, pues, de competir en muchas ocasiones. En ese momento que yo empecé a viajar a competir en abiertos en Europa, nos tocó enfrentarnos muchísimo. Generalmente él se iba con la victoria en los campeonatos mundiales y bueno, a mí me iba mejor en los abiertos, ¿no? Tenemos él me ha ganado 11 veces y yo 10. Quedó, va así el récord personal. Tal vez quedará así, ¿no?, porque posiblemente ya él esté
próximo a retirarse y no vuelvo a encontrarlo en otra competencia, pero creo que es una rivalidad que me dejó muchísimo y que me ayudó también a mí a mejorar y fue una motivación tal vez en muchas ocasiones para trabajar más fuerte. Antonio, de todas las competencias, quizás hubo algunas que te dejaron un sabor amargo. ¿Cuál pudo haber sido esa? Y también la que te haya dejado la mejor sensación hasta el momento en toda tu carrera. Mira, yo creo que lo interesante pues de lo que ha sido mi camino es eso, ¿no? Es haber ido consiguiendo poco a poco distintas metas, ¿no? Me costó muchísimo llegar a ser campeón del mundo. Tuve 3 medallas de bronce, una de plata y por fin, bueno, logré la de oro, ¿no? Pero sí recuerdo, digamos, sí recuerdo tal vez cuál fue una de las derrotas, ¿no? Que me afectó más. Recuerdo los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 99, donde, no, digamos, gané una medalla de plata que era importante, pero iba como con tantas expectativas o con ese favoritismo de ganar la medalla de oro que para mí, bueno, no haber logrado estar de primero y quedar de segundo no era prácticamente como una derrota. En ese momento tal vez no tenía la madurez como para asumirlo, entenderlo, pero bueno, poco a poco y gracias también a que tenía un gran entrenador a mi lado, a mis padres y toda la gente que me estaba apoyando, bueno, supe sacar pues lo mejor tal vez de esa experiencia. Ahora sabemos que dentro de poco comienzas un nuevo reto que son los World Combat Games. Que nos hables un poquito acerca de esta nueva experiencia para ti. Estaría, si no me equivoco, debutando en esta competencia. ¿Cómo ha sido la preparación hasta los momentos de Antonio Díaz? Mira, tengo bastantes expectativas, estoy bastante emocionado de participar en estos juegos. La primera edición fue en el 2010 en China y no pude estar presente. Pensé que en esta oportunidad tampoco iba a estar la modalidad del kata, pero recibí una invitación en el mes de mayo, luego el Panamericano, y me hizo variar un poquito el calendario que tenía de preparación, pero creo que se adaptó bastante bien, pues, ¿no? Porque vengo de competir. Mi último evento fue a finales de julio en Colombia, los Juegos Mundiales. Es un evento que va a ser muy parecido a lo que fueron esos Juegos. 5 atletas de los que estuvimos en esos Juegos Mundiales vamos a repetir en los Juegos Mundiales de combate. Son solamente 8 competidores por categoría, lo que hace que esté tal vez lo más selecto, ¿no? Y lo mejor, y que sea un torneo de mucho nivel y bien difícil, donde hay que planificar muy bien la estrategia que vas a utilizar contra cada uno de tus oponentes. Tuve la oportunidad también de estar 2 semanas en Japón durante el mes de septiembre. Eso creo que me ayudó muchísimo a corregir varios detalles técnicos y bueno, ya estamos en lo que es la recta final para estos juegos, ¿no? Son unos juegos interesantes porque promueven pues lo que son las disciplinas de combate y las artes marciales. Vamos a tener también no solamente en karate, sino representación en algunos otros deportes. Algunos de los atletas más destacados, el caso de nuestro medallista olímpico Rubén Limardo, Silvio Fernández en esgrima, Alejandra Benítez. En sumo también tenemos una muchacha que logró bronce en los Juegos Mundiales. Entonces creo que es interesante y son unos juegos que voy a tratar de disfrutarlos mucho, no solamente en lo que es la parte de competencia, sino visitando también algunas de las otras sedes para ver algunos deportes. Quizás tocar un poquito un tema que a mi parecer para todos los atletas es delicado, el hecho de retirarse. ¿Piensa Antonio Díaz retirarse pronto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo dejaremos de contar con la experiencia de Antonio Díaz en el kata? Mira, yo creo que todavía me quedan cosas por hacer, ¿no? Pero sí, estoy claro que cada vez el momento se acerca más. Ahora estoy muy concentrado en lo que va a ser el 2014, en específicamente el Campeonato Mundial, en revalidar el título que obtuve en París en el 2012. Eso va a ser en noviembre en Bremen, Alemania. Entonces, bueno, después de que termine ese campeonato, tal vez en ese momento me siente, piense bien las cosas y decida, ¿no? qué es lo que voy a hacer. Pero por ahora no me gusta decir pues una fecha, sino enfocarme en lo que va a ser el compromiso más importante que voy a tener el próximo año.
ahora entrar en un poco más tu otra vida, no tu otra vida, sino en lo que haces en paralelo al karate. También sabemos que haces modelaje. Cuéntame cómo es esa experiencia. No, bueno, de alguna manera a veces han salido algunas cosas, ¿no? Tal vez durante entrevistas para algunas revistas, hacer algunas fotos. Pero bueno, no es algo ahí que uno descarte, ¿no? Tampoco creo que no tengo el tamaño ni el porte de modelo. Entonces, bueno, son cosas que me gustaría explotar más bien como atleta, ¿no? De repente utilizar y prestar mi imagen para ciertos productos, ciertas campañas, pero que también vayan un poco con la idea y con los valores que quiero proyectar. Gracias, Antonio Díaz, por estar acá en la redacción de Fair Sports. Y bueno, nada, hasta la próxima.